Hola a todos. Una de las cosas más importantes para la creación de personajes, en mi opinión, es el cabello, ya que este mismo le da personalidad a nuestra creación, a menos de que lo hagas pelado, claro. En ese caso, creo que debería tener parámetros diferentes a los normales. Por ello, este tutorial debería ser de cómo dibujar cabello. Pero como ya hice eso con anterioridad, eres bienvenido a este video de cómo pintar cabello bien piola sin morir en el intento. Bien, cuando hablamos de colorear cierta parte de una ilustración o dibujo, es obvio que el color está de por medio, el mismo nombre lo dice, pero la teoría del color que quizá crees que voy a explicar es un tema aparte para tomar a profundidad después de que yo la entienda en su totalidad. Por su parte, para que te mantengas al tanto de las cosas, te dejo aquí arriba un pequeño video donde abordamos un poco el tema del color, y sí, eso te ayudará en este video. De paso, rápidamente te hago mención de mis redes sociales en la descripción y de la misma forma otros videos del canal. Ok, para colorear existen diversas técnicas en el vasto mundo del arte, por ello te digo desde este momento que la forma en la que yo hago las cosas puede que no se adapte a ti, porque son procesos diferentes, por lo que quizá no te sientas a gusto en el tutorial. Yo quiero creer que algo terminarás aprendiendo de lo poco que te puedo llegar a ofrecer, y si deseas conocer aún más, te hago la invitación de buscar un sinfín de artistas talentosos en YouTube. A lo mejor encuentras algo nuevo e interesante para tu recorrido en el ámbito artístico. Ahora sí, hablemos más del tutorial. Si eres una persona nueva en el dibujo digital, tienes que entender un poco de sombras y luces, pero como investigar y aprender eso te llevará un tiempo, pondré esta imagen aquí para que la analices un rato. Bien, lo ideal para comenzar sería utilizar escalas de grises, donde este color es la luz y este otro las sombras, para posteriormente pasar al color que necesitamos mediante un filtro de Avis Paint. Pero para serte sincero, esta técnica no es de mi agrado porque lastimosamente no la comprendo y se me dificulta lograr lo que quiero. Así que pasaremos a los materiales o cosas necesarias para este tutorial. Número 1. Tener Avis Paint X o algún otro programa de dibujo profesional como el bloc de notas. Número 2. Ganas de pintar, obviamente. Número 3. Estos dos pinceles y este aerógrafo. Quizá en la descripción deje los códigos QR para que los importes en Avis Paint. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes. Subí un pequeño video mostrando cómo importarlos. Ya con estas tres cosas a nuestra disposición, vamos directamente a Avis Paint para comenzar con lo bueno. Ok, tenemos este dibujo a continuación que no tiene el cabello pintado evidentemente, para simular el tremendo problema en el que te encuentras mi estimado suscriptor. Ahora bien, lo principal es aplicar el color base. Para ubicar correctamente el color principal que necesitas, puedes ayudarte buscando una paleta de colores en Pinterest o cualquier color de esta sección mientras no sea muy saturado o muy pegado a la escala de grises. Como pueden observar, he creado una capa nueva con este color y lleva el nombre de color base, para que no pierdas de vista qué capa es la que estás usando. Esto se hace para evitar problemas al tener demasiadas capas en un proyecto y puedes nombrar las demás capas que usaremos en el video posteriormente. Una vez colocado nuestro color base, entrarán en función las siguientes dos cosas. Número 1. Los pinceles mencionados con anterioridad que necesitaban ser importados, especialmente este, ya que con él aplicaremos todas las sombras del cabello, porque el aerógrafo y el pincel difuminado solo complementarán al pincel principal con nombre raro. Si ya tienes un pincel personalizado para colocar sombras al cabello, puedes usarlo, no creo que haya problemas. Número 2. El poder ser capaces de utilizar los modos de combinación, multiplicar, añadir y superposición. Para no enredarnos tanto con la definición de esos conceptos o qué persona de Grecia le puso sus nombres, multiplicar se usa para las sombras, el modo añadir para las luces y el modo superposición lo uso para corrección de colores o para que estos se acoplen a un fondo. También le doy utilidad para dar una ambientación mediante un degradado bicolor. Ya con estos dos puntos algo aclarados, vamos a crear una carpeta específica para el cabello, donde estará el color base. Posteriormente agregaremos una capa nueva encima de esta con el modo de fusión multiplicar y esta opción de recorte para que no hagas un desastre fuera del color base. Hay que tener en cuenta que la opacidad de esta capa en multiplicar no estará al 100% porque nos dará sombras muy saturadas. Yo lo dejaré en 80, pero esto se puede cambiar si así lo deseas, ya que el color se tiene que adaptar a tus gustos. Ahora activaremos esta opción en el pincel para que el trazo se vea más puntiagudo y la desactivaremos cuando creamos que es necesario, ya que al momento de pintar con este pincel no todos los trazos tienen que ir con esta opción activada. Bien, para colorear el cabello se empieza por estas zonas que serían las puntas y el nacimiento del cabello, mientras dejamos cierto espacio entre ellos para posteriormente colocar las luces. Si tu personaje tiene el cabello más largo, solo tienes que dejar cierta cantidad de espacio entre la zona pintada anteriormente. Entonces vamos a nuestra paleta de colores, usamos el gotero en este color que lo llamaremos sombra base y empezamos a hacer los trazos del pintado.
Si tenemos que destacar algo en este paso sería que los trazos tienen que ser irregulares, y como probablemente en algunas zonas te aparezcan trazos muy fuertes o marcados en el coloreado, usaremos esta herramienta con el nombre difuminar para suavizar y darle forma a esas partes demasiado pronunciadas, pero no la uses mucho en la zona donde aplicaste el color, porque eso haría que termine con un aspecto o algo así, y evidentemente arruinarías el progreso, por lo que úsala sabiamente. Listo, nos ha quedado de la siguiente manera. Ahora, con el aerógrafo pintaremos ligeramente las zonas que dejamos sin colorear para que se acoplen a las sombras. Procura también tener el aerógrafo a una opacidad que no sea mayor a 85% y pinta en la misma capa que creamos con anterioridad. Ahora bien, repetiremos el mismo proceso mencionado pero con una sombra más fuerte de nuestra paleta de colores, por lo que creamos una nueva capa, la ponemos en multiplicar, activamos la opción de recorte, le bajamos la opacidad al gusto, seleccionamos nuestro pincel y hacemos el mismo proceso pero con una pequeña variación. Y será que simplemente no pasaremos el pincel por esta zona con mucha frecuencia para darle una sensación de irregularidad que es la que tiene el cabello natural. Recuerden usar la herramienta difuminar si lo creen necesario. Como un dato extra, usen nuevamente el aerógrafo con una opacidad aún menor para la zona donde se ubicarán las luces. Y felicidades, has logrado obtener algo igual a esto o mínimamente similar. El paso siguiente son los efectos de luz. Para ello crearás una nueva capa, le pondrás el modo añadir, activarás la opción de recorte y bajarás un poco la opacidad de la capa. Una vez que hayas realizado esto, utilizaremos el mismo pincel para el cabello con la opción forzar atenuación y seguiremos un patrón de trazo similar al de las sombras, pero en la zona que dejamos entre ellas para cambiar la forma de la luz. Después de haber hecho esto, haremos uso de la herramienta difuminar y dejarlo con un pequeño aspecto reflejante. Bien, lo último sería colocar mechones de cabello alborotado en diferentes zonas, como por ejemplo estos lugares. Y sí, ya tenemos finalizado el cabello, puesto que si gustas dejarlo así, ya está bien. Pero si necesitas ambientarlo, tienes que realizar lo siguiente, que sería crear una nueva capa en multiplicar y crear una sola sombra con el color morado u otro color de esta imagen que haga sentir que en esa parte del cabello no llega la luz, conforme a lo que tengas en mente. Para lograr ubicarlo correctamente, puedes guiarte de referencias como estas, que te hacen más fácil la tarea de saber ubicar sombras y luces. Lo que sigue sería crear una nueva capa en añadir con el color que complementa la sombra que anteriormente escogimos. En este caso el color complementario es el amarillo, y con un aerógrafo colorear en las zonas donde se dividen junto con la dirección en la que proyectas la luz. Si sientes que los colores no son como querías, puedes modificarlo de muchas maneras. Lastimosamente no puedo mencionarlas todas en este video, por lo que te mostraré la más sencilla, que sería juntar todas las capas para crear una sola. Luego irse al apartado de filtros y buscar el que dice tono, saturación y brillo. Allí podrás manipular los colores a tu antojo sin tener miedo a que alguna parte no sea cambiada correctamente, ya que fusionaste todas las capas para tener una que abarca todas. Y bien gente, de esta forma concluye el tutorial. Si hay algunos errores en el video, pueden ayudarme mencionando los puntos a mejorar para poder brindarles lo mejor a ustedes siempre que me lo permitan. Escribir todo esto fue un dolor de cabeza, pero pudimos concluir con un cabello bastante fachero. Así que, si no estás suscrito, rápidamente te invito a que lo hagas. Yo soy Haruo, me despido, adiós.